Martí y el socialismo. La relación que existe entre las ideas martianas y las ideas socialistas es objeto de una amplísima colección de frases que están circulando en redes sociales. Algunas van desde las más objetivamente seleccionadas con su fuente bajo, pasando por las descontextualizadas y mutiladas hasta llegar a las que simplemente son inventadas. En el encuentro de hoy te propongo conversar acerca de una selección de las frases más picantes sobre este tema. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos. Para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Esta primera frase es una frase real. Se encuentra en una carta que Martí envía a su amigo Fermín Valdés Domínguez en mayo de 1894. Esta es una carta muy personal, en la que se expresan ideas que no siempre salen a la luz cuando se saca solamente esta frase y se exhibe en redes sociales. Pasan dos cosas con esta frase. Número uno, la parte en que dice, como tantas otras, es un fragmento de la frase, pero que matiza el sentido de toda la idea y da la noción de que los peligros que se van a describir no solo atañen a la idea socialista, sino también a muchas otras. Y número dos, es la descontextualización patológica, francamente, que sufre esta frase, no solo porque se cita sin tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el mundo y los Estados Unidos, que es donde Martí está cuando escribe esta frase, sino porque se desconoce el texto íntegro del que la frase se saca. ¿Por qué esto es importante? Porque si solo leemos la frase que sacamos a colación, no entendemos la idea general que Martí está defendiendo en el documento, donde de hecho no critica la idea socialista de plano. No se opone a la idea socialista, ni dice que es un peligro, que es imposible relacionarse con ella, que los cubanos deben deshacerse de todas ideas que tengan que ver con esto. De hecho, dice básicamente todo lo contrario. Esta frase la podemos encontrar en el tomo 3, en la página 168. Y dice Martí justo antes de enunciar los dos peligros que tiene el socialismo y otras ideas. Una cosa te tengo que celebrar mucho, está hablando Fermín, y es el cariño con que tratas y tu respeto de hombre a los cubanos que por ahí, por la Florida, que es donde está Fermín, buscan sinceramente, con este nombre o aquel, un poco más de orden cordial y de equilibrio indispensable en la administración de las cosas del mundo. Por lo noble se ha de juzgar una aspiración, y no por esta o aquella verruga que le ponga la pasión humana. Y solo después es que habla de estos dos peligros que puede tener el socialismo como cualquier otra idea. Pero vamos a analizar estos dos peligros para el caso de la idea socialista. El primero es el de las lecturas extranjerizas. Pues bien, no hay nada metafórico en eso. La palabra socialismo empieza a usarse con el sentido moderno que le damos en la actualidad hacia 1830. En esa época, en Europa, pensadores como son, por ejemplo, Robert Owens o Henry Saint-Simon, uno inglés y el otro francés, se están preocupando mucho por una realidad que están viendo en los países europeos del momento, de la primera mitad del siglo XIX. Y es que con la creciente industrialización están aumentando el número de empleados, el número de obreros, y las condiciones en las que están trabajando son cada vez peores. Trabajo infantil, salario desigual, esclavos modernos. Contra esta tendencia es que se desarrolla el pensamiento de estos primeros socialistas, que luego se llamarán socialistas utópicos, que piensan contraponer al egoísmo que están viendo y a la búsqueda de provecho desenfrenado que se está viendo por parte de la población, la idea de colectividad, la idea socialista, la idea de comunidad que debe existir en estas naciones que son tan ricas y donde se pudieran distribuir mejor las riquezas. Estas ideas evolucionan, maduran en estas clases obreras de Europa de la primera mitad del siglo XIX. Son esos obreros que luego vienen a los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo, que es cuando Martí está allá, porque se produce el auge industrial en los Estados Unidos. Son lecturas extranjerizas, porque muchas de esas ideas vienen en inglés, en francés, pero también vienen en búlgaro, en polaco, en ruso, en idiomas escandinavos.
Y no solo eso, no solo son extranjerizas porque llegan a Estados Unidos en otros idiomas, llegan a América en otros idiomas, sino también porque surgieron para explicar una realidad y para dar soluciones a una realidad que no es la americana. Son realidades extranjeras y por lo tanto no es aconsejable asumir de plano todo lo que se trae de Europa, sino tratar de adaptarlo a las realidades propias del continente americano, que si bien está industrializándose a gran ritmo en el caso de Estados Unidos, tiene muchas diferencias y muchas contradicciones que no se ven en Europa, propias, por ejemplo, del pasado colonial del continente americano. Por supuesto, en este enjambre de pensamientos, de pensadores, de actores de diferentes lugares que llegan y convergen en los Estados Unidos, donde está Martí a finales de siglo, aparecen lo mismo los anarquistas que los sindicalistas, que los anarcosindicalistas. Están los socialistas que tratan de verse puros, están los demócratas, están los socialdemócratas, los socialcristianos, marxistas o no marxistas, algunos de esos grupos. Hay una gran diversidad y por supuesto en ese plano aparecen líderes legítimos que están defendiendo las causas obreras, demandas por ejemplo como la jornada de 8 horas, pero también aparecen los oportunistas, los populistas, los demagogos que tratan de usar esa situación de crisis para aprovecharse de la situación. Ese es el segundo peligro que Martí le ve a la idea socialista. Sin embargo, hay una frase que no se cita casi nunca de ese mismo documento donde Martí habla de esos peligros y que resume de una manera muy singular la idea que Martí tiene de esos peligros para la idea socialista. En nuestro pueblo no es tanto el riesgo como en sociedades más iracundas y de menos claridad natural. Está hablando de nuestra América, está hablando de Cuba. Explicar será nuestro trabajo, y liso y hondo como tú lo sabrás hacer. Está hablando Fermín. El caso es no comprometer la excelsa justicia por los métodos equivocados o excesivos de exigirla. Ahora escuchen esta frase. Oprimir es de infames, esa futura esclavitud es el socialismo. Esta frase tan contundente, tan corta, se le atribuye a José Martí. Yo no la he podido encontrar ni en las obras completas ni en la edición crítica y no quisiera decir que es un invento. Vamos a decir que es una síntesis libre, muy particular que hizo alguien, de ideas que Martí sí en algún momento pudo haber dicho y que pueden relacionarse con, por ejemplo, el texto La futura esclavitud que publica Martí en la revista La América en Nueva York en abril de 1884. En este texto, Martí habla sobre las concepciones de Herbert Spencer, un inglés de la época, un pensador muy renombrado. Y sobre este artículo, constantemente se están sacando frases descontextualizadas. Aquí les propongo dos. Una, Herbert Spencer quiere enseñar cómo se va, por la excesiva protección a los pobres, a un estado socialista que sería poco un estado corrompido y luego en un estado tiránico, de la futura esclavitud. Y esta otra, el funcionarismo autocrático abusará de la plebe cansada y trabajadora. Lamentable será, y en general, la servidumbre. La primera frase ni siquiera es de la futura esclavitud, aunque lo veamos puesto en los posts, sino que pertenece a un artículo anterior de Martí en esa misma revista y que de hecho se llama Herbert Spencer, donde Martí habla de cómo va a abordar la obra de Spencer. De hecho, la frase es un poco más larga y dice exactamente lo siguiente, la podemos encontrar en el tomo 15 de Obras Completas, página 388. Lo seguiremos de cerca en su raciocinio, acá extractando, allá supliendo lo que apunta, acullá, sin decirlo, arguyéndolo. Extractando, supliendo, arguyendo. Si vamos a un diccionario, encontramos que extractar es resumir o sintetizar. Suplir es integrar lo que falta en algo o remediar la carencia de ello. Y ponerse en lugar de alguien y reflexionar como él. Y arguir es descubrir, probar, dejar ver con claridad. O también puede ser echar en cara o acusar. Y eso no es todo. Con respecto a la segunda frase que estábamos hablando, pasa exactamente lo mismo. Esa sí es de la futura esclavitud, pero se ha sacado de contexto y no se ha puesto el resto de la frase, que es donde Martí da su opinión acerca de esa opinión que tiene Spencer.
El problema general con este texto es que Martí se la pasa parafraseando y citando a Spencer, y llega un momento en que uno pudiera confundirse y no saber en qué momento empieza la ironía, en qué momento acaba y en qué momento empieza Martí a dar su verdadera opinión. Por eso es tan importante verlo con un sentido crítico, porque el asunto es bastante complejo. En esta segunda ocasión, ¿qué es lo que dice Martí? Y en todo este estudio, apunta Herbert Spencer, las consecuencias posibles de la acumulación de funciones en el Estado que vendrían a dar en esa dolorosa y menguada esclavitud, pero no señala con igual energía al echar en cara a los pauperos, a los pobres, su abandono e ignominia, los modos naturales de equilibrar la riqueza pública dividida con tal inhumanidad en Inglaterra. ¿De qué rayos está hablando Martí aquí? Martí no está hablando ni de Marx ni del marxismo, ni de Bakunin y el anarquismo, ni de Saint-Simon, ni de Owen. Está hablando de un socialismo muy particular que ni siquiera existe. Está hablando de una imagen dantesca que ha pintado Spencer en sus críticas anteriores al artículo de Martí, donde se opone a las reformas sociales que se están llevando a cabo en Inglaterra a finales del siglo XIX. Herbert Spencer no es ningún pelagato. Es un pensador súper influyente de ese siglo en Europa y en el resto del mundo. Tiene posiciones muy fuertes acerca, por ejemplo, del individualismo, del papel limitado que debe tener el Estado, de la economía del laissez-faire o el dejar hacer, que todo el mundo haga, compre y venda como quiera sin ningún tipo de regulación. Y en este momento concreto, en que luego, antes de que Martí saque su artículo, Herbert Spencer se había opuesto, por ejemplo, a la reforma agraria en Irlanda, se había opuesto a que los impuestos ingleses pagaran servicios como las bibliotecas públicas, se había opuesto a la educación obligada en Inglaterra, y son elementos se había opuesto a la seguridad social, a reformas en la seguridad social que buscaban mejorías en la clase obrera. Es un hombre altamente individualista, clasificado como individualista radical, que incluso no cree en la noción de patria. Ese socialismo que Herbert Spencer está hablando en su crítica es lo que él piensa que va a pasar si el Estado se empieza a encargar de todos estos problemas sociales que acabo de mencionar. Y Martí critica esa visión apocalíptica que tiene Spencer del socialismo y dice: compañero, mire, señor mío, usted está diciendo que podría pasar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Sin embargo, está dejando de tener en cuenta estos otros elementos. Los invito a leerse el texto y a leerse otros textos de la época de Martí que hablan de esto. La verdad es que Martí estudió las ideas socialistas, no tanto como hubiera querido, ni de manera tan organizada como nosotros hubiéramos necesitado, pero en su obra sí dejó idea de que no solo entendía la diversidad de socialismos que había, sino que también entendía las ideas comunes que compartían estas tendencias. La preocupación por la colectividad, el derecho de los individuos a tener una casa, zapatos, ropa, un hogar, seguridad para su familia, el derecho de participar en la construcción de la sociedad, son ideas que Martí comparte con las ideas socialistas de la época. Si bien Martí es su propia persona, no se trata de decir si Martí fue socialista o no, no es tan sencillo como eso. Y creo que es un error tanto decir que fue un opositor a ultranza del socialismo, como decir que fue socialista, marxista, leninista y hasta fidelista. Martí era Martí, revolucionario, anticolonialista, independentista, nuestroamericanista, humanista, y tuvo puntos de convergencia y tuvo puntos de divergencia con los socialismos de su época, como mismo los tuvo con los marxismos, que son más de uno y no son lo mismo que el socialismo. Pero eso ya es tema que da para otro encuentro. Los invito a hablar de eso en la próxima vez que nos veamos, sobre Martí y Marx. Así que hasta que nos volvamos a ver, pensemos sintiendo, desde su altura.